¿Qué me decía? Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, vamos a dar un par de minutos. Ya si no se agrega nadie más, bueno, pues iniciamos. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio, nada más recordarles y comentarles que el día de hoy empieza a contar nuestro segundo parcial. Obviamente lo decimos en factor participación, en factor tareas, en factor asistencias. Si se dieron cuenta, y bueno, no sé si todavía alcancé a platicarlo con ustedes, creo que no, porque el último día que, bueno, que fue la situación que realizaron fue del examen. Comentarles a todos, si se dieron cuenta, a todos se les contabilizó el 25% de participación. Eso porque tuvimos muy poquito para trabajar, porque la realidad es que vimos muy poco del contenido, o sea, contenido muy sencillo. El examen estuvo muy sencillo y se los di a todos. A partir del día de hoy, ya para factor de segundo parcial, no, ya para segundo parcial vamos a hacer ahora sí la contabilidad de participaciones y demás, para que obviamente tengamos esta situación pareja y para que tengamos bien contabilizados nuestros porcentajes. Entonces, a partir de hoy iniciamos a trabajar técnicamente nuestra quinta semana, que de hecho ustedes ya tenían tarea, porque ya tenían una actividad de tarea de quinta semana,
que era precisamente relacionada con el tema que nos quedamos, que todavía no hemos acabado de ver y ahorita vamos a continuar con él, que era referente a la parte de las escuelas penales. Les dije que investigaran un poquito acerca de cuáles escuelas penales. Les dije que nosotros íbamos a ver de 3 a 4 escuelas, no íbamos a ver más también por cuestión de tiempo, no nos íbamos a quedar muchísimo ahí, pero que bueno, ustedes también investigaran para que tuvieran un poquito más claro el panorama o las diferencias que hay entre las diferentes escuelas. Obviamente, aunque esa fue, si mal no recuerdo, todavía fue actividad que contó para nuestro primer parcial, pero pues no alcanzamos a platicarlo. Ahorita esa va a ser la primera participación de este segundo parcial. De los 14 que son, porque tengo que son 14, técnicamente tengo 8 entregas. Entonces tenemos, ahorita son ustedes 5, para que igual lo tengamos ahí presente. Ya revisadas, creo que ya checaron y ya se tiene la revisión. Pregunto así de manera general para darle continuación al tema. ¿Alguien gusta participar con su tarea de escuelas penales? Comentarme qué escuelas penales encontraron y vaya, lo más importante de esas escuelas que ustedes localizaron. Yoli, solo abro mi archivo y ya. Claro que sí, sin problema, Valeria. Yoli, Adelante. pero primero mi compañera o yo. Pues si quieres, en lo que busca tu compañera Valeria su archivo, puedes iniciar. Ok, yo investigué 3. La primera fue la escuela clásica, que da referencia a que es una doctrina jurídica que determina la colisión entre las acciones humanas y el derecho. La positiva, que son las personas que cometen delitos por influencia en el medio donde viven. Y la otra es el positivismo crítico. Para entenderlo yo, anoté como busca encontrar los principios del derecho natural que sustentaban la norma penal aplicada y a su vez atendida a la realidad material. Ok, perfecto, muy bien. Comentar nada más, bueno, obviamente, no sé si se dieron cuenta las contribuciones, o en este caso la contribución de su compañera, efectivamente, porque las escuelas no solamente tenían una característica, o sea, vea ciertas características muy especiales o muy específicas de cada escuela, ¿no? Entonces, por eso podemos ver varias. Yo les digo, comenten las que ustedes consideren necesarias. Muy bien, Tayli, ya nada más esperamos a Valeria. ¿Si pudiste checar tu archivo, Valeria? Sí, yo primero determiné lo que eran las escuelas penales, que eran, bueno, no eran, son las que estudian y tratan las funciones del derecho de manera general en la rama penal y que tengan legitimidad con el Estado. Las principales son la clásica, la positivista y la tercera escuela. Yo personalmente me pareció muy interesante la sociológica, que fue una de las que investigué, porque esto ya es de manera personal la interpretación que le daban. Es decir, daban una definición de delito y pena distinta a la que marcaba la clásica y la positivista, al igual que la dogmática, sino que establece que esta consecuencia es por una conducta que afecta a la persona que la realiza, ya sea por el medio que la rodea o bien que sea motivada. Y la finalista, que también fue una de las que investigué, que establecía que la acción es injusta y culpable y también negaba lo que era el finalismo de culpabilidad. Era una más radical, por así decirlo, y los representantes marcaban esto en cada una de sus definiciones. Perfecto, muy bien, Valeria, efectivamente. Bueno, vamos a continuar. Ya sus compañeras nos aportamos y ahorita vamos a seguir comentando, sobre todo acerca de las escuelas que dieron aportación sus compañeras. Y bueno, vamos a ver las claras diferenciaciones que hay entre una y otra, pero sobre todo las características más relevantes que tiene cada escuela. Como ellas hicieron la enunciación, hay escuelas que, bueno, se hacen más interesantes por el propio material o por la propia perspectiva o la forma en cómo ven al delito o en cómo ven al delincuente o en cómo ven las penas. A ver, déjenme. A ver. Déjenme proyectarles para que podamos continuar. Ahí está, creo que ya nos aparece a todos.
Efectivamente, cuando hablamos de las escuelas penales, y ustedes yo creo que dentro de su búsqueda, tanto sus compañeras, sus dos compañeras que participaron como los demás, se pudieron dar cuenta que hay muchas, o sea, técnicamente hay muchísimas escuelas porque hubo mucha manera de abordar la materia penal desde siempre. Y bueno, platicábamos que estaba la clásica, sus compañeras lo reiteraron, la positivista, la tercera escuela, pero también había otras, ¿no? Como la finalista, la sociológica, la abolicionista y la de derecho penal mínimo. Bueno, las tres primeras y las tres principales desde la clase pasada, previa al examen, decíamos efectivamente, son la clásica, la positivista y la tercera escuela. Hasta donde mal no recuerdo, todavía acabamos la escuela clásica, decíamos que su primer representante ya para factor del segundo parcial, porque esto ya es material de segundo parcial, era César Bonesana. De hecho, él fue mejor conocido como el Marqués de Beccaria, porque precisamente él tenía o gestionó un libro muy interesante o una obra muy interesante que era un tratado. Básicamente nos hablaba de los delitos y nos hablaba de las penas. Y esa época, vamos a decirlo así, o esa escuela, abarcó desde este autor hasta el autor Carrara. Decíamos, no fue el único, o sea, hay que tener también la situación de que hubieron autores muy brillantes o expositores muy importantes de esta escuela. Decíamos, para que nos demos una idea de qué tan antigua o de dónde surgió la escuela clásica, bueno, pues podemos poner de referente que fue precisamente o surgió en la Revolución Francesa. Vimos que era para la escuela clásica, ¿no? La parte del delito, la parte de la pena y la parte de la responsabilidad penal. Bueno, ya posteriormente comenzamos con la parte de la escuela positiva o la escuela positivista. Decíamos que la escuela positivista básicamente era lo contrario, o sea, contradecía todo lo que exponía la escuela clásica. La escuela clásica era muy cuadrada, era muy cerrada porque tenía ideas muy claras, ¿no? Muy delimitadas. Y en el caso de la positivista, no, la positivista ya empezaba a incluir otro tipo de criterios, ¿no? Criterios que sacaba desde no solamente la cuestión del derecho, sino ya sacaba desde la parte de las ciencias naturales. Sus representantes más importantes, lo mismo, no los únicos, hablábamos de Ferri, hablábamos de Garófalo y hablábamos de Lombroso. Desde los expositores nos damos un poquito desconozco, bueno, no, porque ustedes son de cuarto, ¿no? Todavía les faltan toda la parte de medicina forense, criminología, criminalística y demás. Pero cuando lleguen a esas áreas, bueno, se van a dar cuenta un poquito más de estos personajes. Y ellos más allá no eran necesariamente penalistas o no eran necesariamente abogados. Esos expositores ya tenían que ver con otras áreas de conocimiento, entre ellas la criminología. Entonces ellos ya aportaban el conocimiento, ya veían al derecho penal, pero desde la aplicación del estudio de los propios delincuentes, ¿no? Cómo estudiaba la criminología y todos ellos pues pertenecían a esa área. En el caso de Enrico Ferri, y platicamos, no recuerdo si todavía lo comentamos, en el caso de Enrico Ferri, fue muy importante su aportación y por eso es uno de los mayores expositores de esta escuela, porque precisamente él gestionó algo que se le denominaba categorías antropológicas, ¿no? Él hablaba y era parte de la cuestión de su aportación, ¿no? En estas categorías antropológicas, ¿en qué consistían? Bueno, pues técnicamente estas consistían en la parte de hablar de los tipos de delincuentes, ¿no? ¿Por qué de los tipos de delincuentes? Porque ya se empezaba a hacer como una, ¿cómo decirlo? Como una clasificación. Y por eso precisamente nos hablaba de la parte del delincuente nato, del delincuente loco, del delincuente habitual, y cabe mencionar que no era la única. O sea, había otras, digamos que otras muchas categorías. Hablaba, por ejemplo, del criminal originario, o sea, que era ese criminal que técnicamente siempre había sido así. Decía, pues es que la persona sí nace, ¿no? O sea, de hecho se llegó a hablar que era una cuestión básicamente genética, porque tenía que ver con esta parte, tenía que ver mucho con la constitución orgánica de las personas, con sus características personales. Vaya, con todo esto él podía hacer una clasificación de delincuentes. Como digo, no solamente lo hacía al azar, sino que utilizaba precisamente categorías
para poderlos clasificar. Y bueno, pues ya él empezaba a arriesgarse a hacer este tipo de clasificaciones. Les comenté, ¿no? La clase pasada, en el caso de César el Hombroso, tenía exactamente la misma característica. Le apostaban mucho a la situación dejada antropológica, pero sí a características físicas, ¿no? Si tenías la frente de tal manera, si tenías las extremidades de tal manera, podías ser propenso a cometer cierto tipo de delitos, ¿no? Y así era. Y decíamos, bueno, ¿y cómo lo podían hacer de manera antropológica? Porque precisamente utilizaban a sus sujetos de estudio. Asesinos, bueno, en el caso de homicidas, violadores, secuestradores, los estudiaban. Y obviamente en el caso de los fallecidos, ellos se quedaban o pedían en honor a la ciencia sus cadáveres para poderlos estudiar. Entonces, obviamente estudiaban su cuestión de constitución antropológica, ¿no? Como de qué tamaño era tu cabeza, de qué tamaño eran tus orejas, ¿no? Y a partir de eso decían, bueno, es que hay un patrón, ¿no? Y nos damos cuenta, por un decir, ¿no? Que todos los que violan tienen esta característica. O los que son homicidas seriales tienen estas características físicas. Entonces, los iban, digamos que clasificando y dándoles las características a cada uno de ellos. Ahora, en el caso de la escuela positivista, al igual que la escuela clásica, también tiene forma de apreciar diferentes elementos, ¿no? De ver cómo es el delito, cómo es el delincuente, cómo es la pena, etcétera. Para esta escuela, el delito tenía que ver ya más con una cuestión de facto. O sea, ellos decían que era un ente de hecho. O sea, el delito no solamente es la transgresión a la norma, no solamente es violar una norma jurídica. Para la escuela positiva iba más allá. Decía, no, esto tiene que ver con la comisión del hecho, ¿no? Con el materialismo, cómo se materializa el hecho, que claramente pues, es antijurídico, pero no es la elaboración jurídica. Con eso, ¿qué quiere decir? Que ellos estudiaban el delito, los que pertenecían a la escuela positivista, como una cuestión del comportamiento humano, ¿sí? Decían, no, a ver, el delito no solamente es violar una norma, el delito va más allá, tiene que ver con el comportamiento de las personas por diferentes factores, porque se fueron dando cuenta que no todos delinquían de la misma manera, ni por las mismas razones, etcétera. Y eso es muy cierto, porque digo, no nos podemos cerrar, y eso es algo que ha hecho el derecho penal en últimas fechas, en darse cuenta que no se podía cerrar solamente el conocimiento, y lo platicamos cuando hablamos de las áreas relacionadas con el derecho penal. Dijo, a ver, pues es que yo no solamente puedo basar el estudio del delito en poner normas, en poner penas, y ahí se queda mi trabajo. Necesito otras áreas que vayan más allá. Y bueno, pues entre ellas, áreas que son muy ad hoc de la escuela positivista. Estas condicionantes que hablaba la escuela positiva y que decía, pues es que tienen relación y demás, estas tenían que ver con la parte de ciertos factores, ¿sí? Factores, ya ellos decían, había ahí mismo autores que defendían que la gente delinquía por factores sociales, algunos decían que no, que por factores físicos, antropológicos, como lo comentamos, sobre todo en sus primeros expositores, etcétera. Ahora, eso pasaba con el delito, o sea, ya iba con un estudio más allá. Pero ¿qué pasaba con la parte del delincuente? No olvidemos lo que decía la escuela clásica. En el caso de la escuela positivista decía que el delincuente era una persona anómala. ¿Qué quiere decir? Que era una persona anormal, o sea, que no estaba bien de su cabeza. Para ellos eso era la parte del delincuente, ¿no? O sea, como que lo veían más como una, pues como una cuestión de deformación, ¿no? Como una cuestión de algo aislado, de algo que se tenía que quitar. Eso en el caso del delincuente. Y en el caso de la pena no la veían como la escuela clásica, como un merecimiento de castigo. ¿Mm? Para la escuela positivista iba con la parte de que una pena era una manera de defenderse, o sí, una manera de defensa de la propia sociedad. Para ellos eso era. Defenderse de la sociedad o defensa de la sociedad, ¿para qué o por qué? Pues porque obviamente era la manera de poner freno a la comisión de delitos. Eso era la pena para esta escuela. Y con eso también le apostaban mucho a la parte de la reinsertación y sobre todo el buscar que no hubiese una reiteración de conducta, ¿sí? O sea, que las personas o los delincuentes no reincidieran.
Ellos buscaban mucho decir, no, la pena más allá de ser un castigo que te merezcas, debe de ser algo que te ayude a que como eres alguien anormal, a que te rehabilites, a que te compongas y que por tanto evites que en un futuro vuelvas a reincidir en la conducta. Para eso servía la pena según la escuela positivista. Y con eso, ¿qué es lo que hacía? Pues obviamente la escuela positivista le apostó a las penas privativas de libertad. O sea, decía, precisamente para que tú puedas rehabilitarte y para que tú puedas evitar reincidir, te tengo que aislar, te tengo que sacar de la sociedad, bueno, por razones varias, ¿no? Pero entre ellas una cuestión de rehabilitación y otra, pues para evitar que se contamine la sociedad. Entonces te saco, ¿no? Te aíslo. ¿Y cómo lo hago? Pues obviamente sometiéndote a un tratamiento penitenciario, a una pena o a una compurgación de pena privativa de libertad. Digo, ya los efectos y demás, bueno, los hemos ido viendo al paso de los años. Ya el fundamento también ellos ya van más allá, ya no solamente hablan de pena, ya no solamente hablan de delito, de delincuente. Ellos ya comienzan a hablar precisamente la cuestión de la responsabilidad. La escuela positiva ya empieza a tener sus propios criterios para medir, ¿no? Porque sería la parte, medir el grado de responsabilidad que tenía un sujeto que había cometido una conducta delictiva, ¿no? ¿Cómo lo hacía, ¿no? ¿Cómo medía la responsabilidad? La escuela clásica medía la responsabilidad a través del grado o a través del nivel de peligrosidad de la persona infractora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente entre más peligroso seas, también vas a tener más responsabilidad. Entre seas menos peligroso, pues vas a tener menos responsabilidad. Esto se veía materializado, pues obviamente en las penas. Ya le iban diciendo, ¿no? Pues obviamente de mayor a menor pena, te la ponemos en tanto que seas un peligro, representes un peligro para la sociedad. Si eres una persona, pues obviamente muy peligrosa, pues yo te voy a retener o te voy a aislar el más tiempo posible. ¿Por qué? Pues porque obviamente representas un riesgo y pues obviamente vas a tener mayor responsabilidad. Pero si no eres un sujeto tan peligroso, las conductas que cometiste no son tan peligrosas, no pones en riesgo a la sociedad en toda la parte de su armonía y demás, bueno, pues tu responsabilidad va a ser menor y por tanto tu tiempo de aislamiento va a ser menor. Bueno, digo, no tan distante de cómo lo podemos apreciar en la actualidad. Posteriormente tenemos la parte de la tercera escuela. La tercera escuela o terza escuola, que también se le conocía así por su parte de origen, sobre todo italiano, esta escuela ya se volvió una diferenciadora o una mediadora de las dos escuelas anteriores. Esta escuela ya se vuelve una escuela más crítica, positiva, porque también tiene mucho del positivismo, pero ya un positivismo más cientificado y más crítico. Precisamente ellos surgen a raíz de esa pelea, ¿no? Que tenían en ese momento, o que habían tenido, tanto la escuela clásica como la escuela positiva, ¿no? O sea, ellos surgen para decir, a ver, ¿no? Tratan de sacar como lo mejor de cada escuela. Esta escuela, como comenté, surge precisamente en Italia, pero ya estamos hablando del 889 y tiene también diferentes representantes, ¿no? Porque se les conoce como representantes porque defienden precisamente o estudian cierta escuela. Y entre esos tenemos a Carnevali, por ejemplo, tenemos también a Limena, tenemos también a Impalomeni, ¿no? Podemos mencionar algunos de los autores más representativos de la tercera escuela. La tercera escuela cabe mencionar que no solamente se quedó ahí, o sea, no solamente se puso en la parte de Italia, no bastó solamente con quedarse ahí, sino que se dice que también hubo una especie de surgimiento, porque era una especie de surgimiento dentro de la parte de Alemania. Pero se dice que no hubo gran diferencia, o sea, Alemania prácticamente en esta tercera escuela, cabe mencionar que precisamente
pues vaya, es prácticamente lo mismo, toman las mismas ideologías y los mismos postulados. ¿Qué nos dice? O sea, ¿cuáles son las aportaciones de la tercera escuela y qué decía acerca de las diferenciaciones entre las otras dos? Lo primero es que decía, ponía la pugna y decía, a ver, el delito no es ni una elaboración de hechos, o sea, no pertenece a la cuestión fáctica, como lo decía la positivista, pero tampoco el delito es una elaboración del derecho, lo que decía la escuela clásica. Él decía, es más allá, porque no es solamente una conducta, sino que tiene que ver con un fenómeno, y ese fenómeno meramente está determinado por causas sociales. Y tenía un postulado muy interesante, decía, a ver, mientras la sociedad no se componga, o sea, mientras la sociedad no se reformule, pues obviamente vamos a seguir teniendo precisamente acciones delictuosas, porque estas acciones delictuosas son como este último eslabón determinado precisamente por las condiciones sociales de las personas, de los sujetos. Digo, ya salvo su criterio, porque obviamente por eso se les imparte en las escuelas, para que ustedes tengan toda la capacidad crítica de decir, bueno, yo digo que sí, yo digo que no, yo digo que tienen razón, yo digo que estoy más de acuerdo con la escuela clásica, con la escuela positiva, etcétera, ¿no? Por eso de ahí que leyeran y que tuvieran ideas previas precisamente de las escuelas. Efectivamente, ¿no? Decía, bueno, no nos podemos cerrar a que solamente se trata de la parte de derecho, pero tampoco vamos a decir que es algo, vaya, que es algo que pasa, ¿no? Que es una cuestión de conducta humana. Más bien tiene que ver con un fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos todos incluidos en ese fenómeno. Ahora, ¿qué diferencias denotamos? Pues denotamos la diferencia que mientras la escuela, por ejemplo, la escuela positiva decía, no, bueno, es que tiene que ver con fenómenos antropológicos y demás. Aquí la tercera escuela dice, no, o sea, solamente son cuestiones sociales. Acá es mentira que alguien nazca delincuente, por ejemplo, o que haya un gen maldito, o que ya desde que naces estés determinado a delinquir, o que por tus características físicas tengas que ser delincuente de alguna manera. No, o sea, esto no tiene nada que ver con eso, esto solamente tiene que ver con la cuestión social. Bueno, en el caso de la parte de la pena, recordemos que la pena en la escuela clásica tenía una significación, ¿no? Más enfocada a la parte sancionatoria. Y en el caso de la escuela positiva defendía mucho la situación de que no, esa te quiere rehabilitar, ¿no? Es como para que tú te reinsertes. La tercera escuela decía, a ver, o sea, la pena es pena y la pena lo que busca es intimidar, es que haya temeridad en el sujeto, que haya temeridad en el delincuente, ¿sí? Y claramente también defiende, ¿no? Defiende lo que decía la escuela positivista, pero bueno, este acto va a ayudar o es una manera de cómo la sociedad se defiende ante este fenómeno, ¿sí? Y ya criticaba más allá los efectos, ¿no? La tercera escuela ya se metía hasta en los efectos precisamente de las penas, porque decía, bueno, pues ahora hay que ver, ya impusimos la pena, ya se defendió la sociedad, ya intimidamos al sujeto, pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque el hecho de que yo sancione o el hecho de que yo penalice no quiere decir que siempre voy a obtener los resultados que quiero. Entonces decía, bueno, pues para saber precisamente si nuestra sanción verdaderamente está resultando intimidatoria al grado que yo quiero hacerlo, o sea, que yo como Estado quiero hacerlo, bueno, pues hay que ver la parte de qué tan consciente o qué tan no consciente eres de la pena. Porque si tú eres una persona privada privada de la razón, o sea, que tienes alguna enfermedad mental, y yo te digo que eres responsable de cometer, no sé, tal conducta, de cometer un homicidio, y te digo, y vas a tener 50 años de prisión, pues igual y la persona privada de la razón ni lo entiende. O sea, no va a tener idea realmente de lo que es un castigo, de lo que es una pena. Entonces decía, no, a ver, para que la sanción realmente intimide, pues para empezar tenemos que ver si el sujeto es consciente o no es consciente de la pena, ¿no? ¿Cómo hizo esto y qué fue lo que aportó? Pues lo que aportó es que ya se empezaba a hacer una cuestión de una separación, o sea, ya empezaba a hablar de quiénes eran precisamente inimputables y de quienes no lo eran, ¿no? O sea, quienes podíamos castigar y quienes no debíamos castigar, porque aunque los castiguemos, ni siquiera van a tener la conciencia de lo que hicieron y por tanto del castigo.
Y eso fue una aportación bien importante que hasta la fecha tenemos en muchos sistemas jurídicos penales, incluido el nuestro. Tenemos personas imputables y tenemos personas inimputables, o sea, que aunque hayan cometido la conducta, no importa, aunque la hayan tenido, eso no aleja que no puedan ser sancionadas. En razón a muchas cosas, ¿no? Ponía el ejemplo de los trastornos mentales, vamos a hablar más adelante de la imputabilidad. Pero no son las únicas, sabemos que también, por ejemplo, los menores de 12 años, ¿no? Los menores de 12 años no son sujetos imputables, o sea que aunque hayan cometido una conducta delictiva, yo no los puedo penalizar. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente no van a poder compurgar un castigo, una pena, porque se supone que no tienen esa conciencia. Bueno, ahí ya tendríamos una gran, digamos que diferenciación, porque pues yo creo que un sujeto de esa edad, de 12 años, por supuesto que debería de ser imputable, porque por supuesto que ya tiene una conciencia del acto. No sé si propiamente sí de lo que hizo, probablemente no de la pena. Igual de la pena no tiene así como mucha idea, pero en el caso de la conducta, por supuesto, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de menores delincuentes muchísimo tiempo. De hecho, es un fenómeno muy común y de hecho por allá, por tierras jarochas, se dio muchísimo tiempo esta parte de este fenómeno del sicariato. Y eran niños, o sea, técnicamente eran niños. ¿Y qué pasaba? Pues eran inimputables porque pues no se podían sancionar. Y ellos eran como el escudo perfecto, pues para ser halcones, para ser sicarios, para ser narcomenudistas y para tener una gran cantidad de conductas delictivas. En ese caso, ¿qué pasa? Pues sí, pero al final de cuentas, pues no son imputables porque se supone que no tienen esta conciencia. Se hacen otras cosas con ellos porque ya tenemos legislaciones para adolescentes en todas las entidades de la República, pero vaya, no se les sanciona como un adulto. Y eso hemos visto por eso un incremento de delincuencia, digamos que juvenil en los últimos tiempos de manera, híjole, pues yo digo que muy excelsa, la verdad. Ahora, no solamente quedó ahí, porque no solamente con asuntos o con delitos que tengan que ver con la delincuencia organizada, sino que también hemos visto, ¿no? Cuántos casos no se han dado de menores que terminan privando de la vida a familiares, ¿no? Más pequeños que ellos. Y digo, un sujeto que tiene la capacidad de someter a una situación de dolor, a una situación de maltrato, a un individuo, por supuesto que tendría que ser sancionado. Pero bueno, pues eso ya es una cuestión legislativa que pues vamos a ver si en algún momento cambia para poder ser más riguroso el sistema con adolescentes. Bueno, posteriormente también ya la tercera escuela, al igual que la escuela positivista, ya nos habla de la parte de la responsabilidad penal, o sea, ya también se meten los temas de responsabilidad. Defiende mucho lo que decía la escuela positiva, decía, no, claro, o sea, la realidad es que la responsabilidad tiene que ser medible de acuerdo al grado de peligrosidad de la persona. Claro. Pero acá viene otra cosa. Decía, bueno, pero la peligrosidad, ¿cómo se mide? ¿No? ¿Cómo puedo yo decir qué tan peligroso o qué tan poco peligroso es un sujeto? Bueno, porque esto tiene que ver con la parte disuasoria que tenga el individuo sobre la penalidad. O sea, ¿qué tan consciente es la persona de saber que la pena que le impusieron es para intimidarlo y que eso lo haga disuadirse y no querer volver a cometer la conducta? ¿No? O sea, decir, ay, no, pues es que qué feo, ¿no? Qué traumático, qué horrible fue estar en prisión, por ejemplo, ¿no? Y ya no lo voy a hacer. Bueno, pues en esta situación y este grado de conciencia de saber acerca de qué tanto la pena logró su efecto disuasorio, bueno, pues así se iba a medir la propia peligrosidad. Esta tercera escuela también habla de un delito, digo, que defiende mucho la cuestión social, pero también dice, bueno, puede haber excepciones en las cuales el delito se cometa por una cuestión de fenómeno natural, ¿sí? Híjole, se ha hecho muchos estudios porque mucho tiempo se mantuvo la idea de que por supuesto que hay sustancias en nuestro cerebro, hay malformaciones en nuestro cerebro
que precisamente hacen que las personas, no que cometan conductas, no que seas delincuente como tal, pero por ejemplo, hay algunos, ¿cómo poderlo decir? Porque pues es una parte de un defecto, ¿no? De un defecto natural, en el cual hace que, por ejemplo, la persona no sienta dolor, o que la persona no tenga empatía, o que la persona vaya, ¿no? Cierto tipo de cosas. En este caso, pues decía, bueno, vamos a tener momentos, porque eso lo explicó la ciencia y dijo, sí, o sea, por supuesto que se ha visto, aunque muchos quieren contradecir esa parte, en los cerebros, sobre todo de los asesinos seriales más importantes que hemos tenido, que se han sometido a estudio, claro que sí se ven incrementos o defectos de sustancias, claro que se ven malformaciones cerebrales, ¿no? Que eso hace que las personas, vaya, puedan ser menos empáticas. De hecho, hay una característica que hace que precisamente la persona tenga algo que se denomina, y así lo denominan no solamente los psicólogos cuando ven esta parte, y le llaman aplanamiento emocional, ¿sí? En el caso del aplanamiento emocional o aplanamiento efectivo, si mal no recuerdo, tiene precisamente a que la persona, o sea, el sujeto, no puede reaccionar ante ciertas situaciones o ante ciertas personas, ¿no? O ante ciertas cosas. Muchas personas que tienen esta enfermedad, bueno, es que no sé si es enfermedad la palabra correcta, porque luego los psicólogos se enojan, es que no son enfermedades, ¿no? Pues, no sé, ¿no? Pero bueno, digamos que este padecimiento lo que hace es que la persona no sienta, ¿no? O sea, tenga esta incapacidad afectiva y por tanto, pues no pueda expresar sus emociones, ¿no? Esta parte de este padecimiento lo hemos visto estudiado no solamente en la psicología, sino también en la parte de la psiquiatría. Y dicen, bueno, a ver, entonces muchas de estas personas, pues a veces son personas muy exaltadas, son personas muy aisladas, o sea, muy antisociales. Mm, vaya, empiezan a presentar muchísimos síntomas. De hecho, son personas que hablan muy poquito, casi no hablan, nulamente hablan, y hablan como muy sin emoción, ¿no? O sea, no se ve esa alegría, no se ve ese enojo, no se ve esa tristeza. O sea, son como muy, vaya, muy X dentro sobre todo del discurso verbal. Y nuestro discurso verbal dice mucho, ¿no? Dice mucho de nosotros como tal. Entonces ahí podemos ver, y este padecimiento precisamente se ha visto que muchas de las personas delincuentes, sobre todo en delitos los cuales infringen lesiones, sobre todo en lesiones dolorosas, en los cuales se hace privación de vida, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver un aplanamiento emocional muy claro en las personas, ¿no? Y eso pues obviamente dificulta la parte del funcionamiento de nosotros. Mm, en las personas depresivas se ve mucho esta parte de aplanamiento emocional, ¿no? Personas que ya no les importa la vida, no les importa la familia, se quieren morir, vaya, ¿no? O sea, que siempre andan con ese letargo de tristeza, que siempre andan con que aparentemente pudiera ser un cansancio, ¿no? Pero pues sí tiene que ver con una cuestión emocional. Bueno. Son raros, porque por eso les decía, claro, o sea, son raros porque por eso la tercera escuela no le apostó tanto al fenómeno natural, porque si bien es cierto que hay mucho vestigio de que sí hay estos aplanamientos emocionales, esta cuestión de las psicopatías y todo esto, dijo, bueno, sí, pero son muy pocos. La mayoría de los delincuentes están plenamente conscientes. Tienen muchos de ellos problemas psicológicos, sí, pero no cuestiones con las que nazcan propiamente. La mayoría de los problemas psicológicos vienen a raíz de su infancia o a raíz de su adolescencia. Eh, Hace algún tiempo, no sé, yo creo que ya van un par de años, no sé, un poquito más, que salió un asunto muy sonado, digo, igual ustedes no lo ven obviamente del lado profesional o no lo vieron del lado profesional, porque digo, aparte creo que apenas estaban ingresando, pero probablemente lo vieron como una situación de noticia, porque vaya, fue muy sonado el asunto de un homicida, específicamente de un feminicida, que arrestaron precisamente en el Estado de México. Y fue el sujeto del monstruo de Catepec. No sé si alguien llegó a escuchar propiamente.
Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. Decían, bueno, pero es que el sujeto, hay una entrevista, porque de hecho hay una entrevista en internet y no creo que sí lo vamos a tocar, sobre todo cuando hablemos de empatías. Eh, Ustedes ven el discurso y su discurso es, o sea, habla como si hubiera hecho, como si estuviera contando una historia de su vida más y no el homicidio de mujeres, ¿no? Y la manera de cómo lo hizo. De hecho, se ve mucha situación de coraje, ¿no? Pero cuando él empieza a relatar el por qué, podemos decir, no, esta persona está pero re bien mal, o sea, yo creo que esta persona sí está mal de la cabeza y algún problema le faltó o alguna situación no le funcionó bien. No, cuando uno empieza a comentar toda la situación, nos damos cuenta que no es porque haya nacido así, no es porque haya tenido que ver con una cuestión natural, sino que tiene que ver con una cuestión social, cuando empieza a hablar acerca de los maltratos, cuando empieza a hacer énfasis de la cuestión de lo vivido con su madre y empieza a relatar una serie de cosas, nos damos cuenta que todo se le debe a esa niñez, ¿no? Bueno, a esa mala niñez, claramente. A este tipo, esta persona, ¿qué fue lo que se le hizo? Pues obviamente cuando se le hace el perfil criminológico, sí tiene trastorno mental, o sea, no quiere decir que no, pero una cuestión es lo biológico y otra cuestión es lo psicológico. Tiene un trastorno mental, claro, de hecho se decía que el fulano era una persona psicótica y que claramente presentaba un trastorno de personalidad, pero que es bien evidente, no se necesita ser como muy especialista para poderlo apreciar. Pero sin en cambio, dentro de ese discurso podríamos decir, bueno, es que entonces la persona en una de esas puede ser hasta inimputable. Ah, no, pero cuando empieza a platicar se ve la conciencia, o sea, tiene conciencia de lo que es bueno, o sea, de lo que es el bien, y tiene conciencia de lo que es el mal. O sea, se está completamente apreciado. Y él empieza con este odio contra las mujeres porque dice que precisamente su madre, aparte de obligarlo a ver actos sexuales, lo vestía de mujer, ¿no? Entonces empezó a agarrarle como ese coraje a la cuestión de las mujeres, ¿no? Y de hecho hacía toda una mecánica porque, híjole, si era un modus operandi, completamente claro, porque tenía la pareja y la pareja era la que se encargaba de la casa, ¿no? Así se le llama al proceso, en el cual, pues obviamente enganchaba a las víctimas, ¿no? O sea, y eso, imagínense. O sea, la realidad es que era impresionante porque esta persona era de todo, o sea, era necrofílica, se llegó a hablar que era hasta caníbal, ¿no? Esa parte ya no supe exactamente si sí o no, pero se hablaba de todo, ¿no? O sea, de un abusador sexual, de un necrofílico, de un maltratador, porque la verdad es que causaba muchas lesiones, o sea, muchas lesiones previas, obviamente, a la muerte, descuartizaba a las víctimas, se deshacía de los restos, porque así fue precisamente como lo agarraron. De hecho, hay videos, ¿no? Donde va con una como carreola, no sé si llegaron a verlo, y precisamente así lo hacía, o sea, y llevaba los botes, las cubetas, con cemento y las tiraba en baldíos. Así era como acababan las víctimas y así funcionó muchísimos años, muchísimos años. Entonces imaginemos, digo, la calidad de sujeto que tenemos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, o sea, podemos ver que la realidad es que aunque un delito pueda ser muy atroz y un delito pueda ser muy fuerte, sí, pero al final de cuentas son raros los que se dan por fenómeno natural, los que se dan por cuestión biológica. Son poquitos los que podemos ver, ¿no? Y eso no ha quedado 100% comprobado. Bueno, tenemos otras escuelas, ya lo habíamos comentado. Hay otras escuelas penales, digo, la mayoría no se abordan tanto. ¿Por qué? No porque no sean importantes ni porque no nos den aportaciones de sumo interés, porque la realidad es que sí, pero muchas de estas ya parten de las tres primeras, o sea, de las tres originales, ya lo que hacen solamente es como crítica o como que toman referentes, hacen modificaciones, pero nada más. Hablamos de la sociológica, de la finalista, que fue casi de las últimas, de de la dogmática, la de nueva política criminal, la abolicionista y la de derecho penal mínimo. Vamos a platicar de una, en el caso de la escuela sociológica. En el caso de la escuela sociológica descalifica ambas aportaciones, tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva. En este caso, los pensadores representantes de esta escuela decía, a ver,
O sea, el caso del delito, o sea, ni el delito propiamente, ni la elaboración del derecho, ni el hecho, ni el fenómeno por causas sociales. Ellos decían ninguna de estas, ¿no? Ellos decían que no, que el delito sí tenía que ver más con diferentes factores que influyen, pero en la personalidad del sujeto. O sea, que allá metían otra aportación más. La parte de la personalidad. Decía que había factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos son los que tiene dentro del sujeto, entre ellos precisamente la cuestión biológica, ¿no? Por ponerles un ejemplo de un factor endógeno, de una cuestión biológica, las hormonas, por ejemplo, ¿no? Decía que la cuestión endocrinológica formulaba a que precisamente si se segregan en mayor cantidad este tipo de hormonas puede afectar la personalidad o el temperamento del sujeto y puede ser más propenso a cometer una conducta delictiva, ¿no? Por poner ejemplos. Y bueno, pues la mayoría también tiene que ver con factores exógenos. Los factores exógenos son los que se encuentran fuera del sujeto. Ahí encontrábamos la parte de la sociedad, la parte de la familia, la parte de las adicciones, que también juegan un papel muy importante. La mayoría de delincuentes tienen algún consumo de alguna sustancia, dígase alcohol o dígase drogas. Siempre. Bueno, siempre, no siempre, no, nunca, siempre va a haber la excepción a la regla, pero de manera general sí. Y el consumo de drogas tiene que ver con este factor exógeno. ¿Por qué? Porque no está dentro del sujeto. Es algo externo, pero claro que va a afectar al sujeto y lo puede obviamente llevar a la comisión de conductas. Ponemos el ejemplo. Un delito de violencia intrafamiliar. Imaginemos una situación de violencia intrafamiliar en la cual, digo, el sujeto pues claramente tiene probablemente un problema psicológico, probablemente tiene algún trastorno, probablemente tiene una triste y dura infancia, no lo sé. Pero aparte de eso, si a eso le agregamos la parte del consumo de alcohol y drogas, pues imagínense cómo se vuelve eso como un factor detonante de la conducta. Pues claro, porque aunque es algo que está fuera del sujeto, pues obviamente en ese momento lo orilla o lo detona mucho más rápido para cometer la conducta delictiva. Se ve mucho también en los robos con violencia. Muchos de los sujetos que roban con violencia y que dicen ya le quitaron y al final de cuentas matan a la víctima, muchos de ellos vienen porque vienen drogados, ¿no? Vienen bajo el consumo de alguna sustancia. Y de ahí que no pueden frenar cuando se supone que la finalidad no era matar, se supondría que la finalidad era robar. Pero muchas de las veces bajo el consumo de ciertas sustancias, algunas hasta alucinógenas y demás, pues obviamente motivan o son motivantes o influyen a que precisamente la conducta se cometa. Bueno, pues de toda esta bola de factores nos habla precisamente la escuela sociológica. ¿Qué pasa con la visualización de la pena? Con la visualización de la pena, la escuela sociológica también dice que es un mecanismo para la sociedad, para defenderse, ¿sí? Obviamente, ¿no? Sobre todo contra esas acciones que técnicamente buscan destruir a la sociedad, y el delito es una de ellas. El delito destruye sociedades, así decían ellos. Bueno, y aparte de eso, aquí ya viene otra característica que no vimos en las tres escuelas anteriores, porque en una lo veíamos como una parte de reinserción, como una parte de castigo, como una parte de intimidación. Pero aparte de eso, decían, bueno, sí, pero además hay que tener medidas preventivas. O sea, no solamente basta con castigar al delincuente, hay que evitar que vuelva a reincidir, hay que evitar que cometa las propias conductas de ser posible. Obviamente que vuelvan a recaer en esa conducta por los factores que lo motivaron a hacerlo, ¿no? Acá no hay, a comparación, por ejemplo, de la tercera escuela, que pues, tiene surgimiento italiano y todos sus autores, o la mayoría de ellos son italianos. En el caso de la escuela sociológica, ahí encontramos como
digamos que como una dualidad, ahí no hay de un país en específico, y podemos visualizar, acá tenemos autores como Montero, como Vilvela, como Roeder, o sea, ahí como que muchos entraron como a la parte del propio estudio de esta escuela, ¿no? En el caso de la escuela sociológica perseguía o tenía ciertos principios muy importantes que la caracterizaban. Entre eso, la cuestión del delito, bueno, decíamos, ¿no? Ya nos habla de factores endógenos, de factores exógenos, que nos van a constituir a todos nosotros, pues obviamente la personalidad. Y por supuesto que, pues obviamente la personalidad del sujeto delincuente, pues de la misma manera. Entonces decía, bueno, entonces como eso es importante, como lo que motiva la conducta son los factores y son importantes, pues hay que enfocarnos más en tener, digamos que mecanismos o métodos que nos ayuden a entender ese proceso, ¿no? Y entender esas características, esos factores. Y por eso, pues precisamente ya trata con la sociología y ya trata también con la antropología. ¿Mm? Con la penalidad decíamos que era un mecanismo de defensa a la sociedad, porque obviamente el delito es una acción que busca destruir. Pero además de esto, también dice que la pena pues debe de estar pues enfocada con medidas preventivas, o sea, debe de venir de la mano, tanto el castigo como la parte de digamos que de la prevención para evitar que el sujeto reincida. Y así lo veía como tal. Bueno. Posteriormente tenemos otra de las escuelas, ¿sí? No menos importante ni mucho menos. Tenemos la siguiente escuela, que es la escuela dogmática. En el caso de la escuela dogmática, fue también una escuela cerrada. ¿En qué sentido? Cerrada o pegándole más a una cuestión clásica, porque esta sí, ya no tenían tanto que ver sociólogos, antropólogos, criminólogos, sino que en esta sí tenía más la inclusión de los abogados, de los juristas, ¿sí? Acá, bueno, decían que no, acá no importa qué van a importar, no importan los factores ni antropológicos, ni criminológicos, ni sociológicos del delito, eso no importa. Acá lo importante del delito es la norma penal, porque la norma penal es la base del estudio del delito, ¿no? O sea, no puedo estudiar al delito si no hablo de la norma. Para estos sujetos, para estos representantes sobre todo, que eran los dogmáticos, decía, a ver, no, ¿cómo voy a hablar yo del delito? ¿Qué es el delito para la escuela dogmática? Bueno, pues el delito va a ser una acción, una omisión antijurídica. Eso era, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué acción o omisión? Porque sabemos que los delitos no solamente se cometen por hacer, sino a veces también hay delitos que se cometen por dejar de hacer algo que se tenía que hacer. Entonces, bueno, pues puede ser una acción, puede ser una omisión contraria a la ley. Tan, tan. Esa era la cuestión como, pues digamos que mucho, como que más de estructurada o como más cuadrada en la parte de apreciar el delito. Obviamente, ¿no? Pues claro que la escuela dogmática no solamente hablaba del delito, sino que hablaba también de la pena. Y decía, a ver, la pena no es otra cosa que una cuestión de una consecuencia. Una pena es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Pues por haber actuado con responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad, no crean que, bueno, fue bien responsable y por eso lo castigaron. No, a ver. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos del grado de peligrosidad, hablamos de qué tan responsable puede ser un sujeto de la comisión de un delito, o sea, qué tanta culpabilidad tiene. Pues decía, eso es la pena, solamente esa consecuencia que la persona haya actuado con un determinado grado de culpabilidad. ¿Mm? Y bueno, pues no obstante, ya tenía objetivos o ya tenía finalidades muy claras la pena para los dogmáticos. Entre ellos, ¿cuáles eran las finalidades? Las finalidades es que ya tenía una cuestión preventiva, ¿no? Decía, a ver, ¿cómo yo voy a hacer una pena preventiva? Claro, cuando yo amenazo como Estado, ¿no? Y digo, a ver, te estoy advirtiendo, vamos a poner el ejemplo de una multa, ¿no? De una multa de tránsito. Me dicen, a ver, o sea, acabas de cometer esta conducta, ahí está tu multa. O sea, como que es una parte de amenaza, ¿no? Dices, sí, bueno, ya ni modo, ahí tenemos.
Y bueno, claramente esa carga o esa amenaza, ¿cómo se ve materializada en las personas? Pues obviamente en una temeridad, no digo, che, pues ahora ya no voy a manejar tan rápido porque ya sé que me van a sancionar, ni modos, porque voy a tener que pagar una multa. Bueno, pues ya. Pero también otra de las finalidades es la cuestión retributiva, ¿sí? ¿Por qué retributiva? Pues porque obviamente vamos a ver cómo se le retribuye a la sociedad cuando se aplica la sanción, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con una sanción pecuniaria, con una sanción económica. Decimos, bueno, pues obviamente hay una cuestión retributiva para la sociedad. Hay muchos, igual tenemos muchos autores que están en esta escuela, ya en la escuela dogmática hubo muchos que defendían estas posturas. Tenemos a Hering, a Binding, a Belling, a Mancini, Mesger, que fue uno también muy importante, a Roxio y a Carneluti, entre otros. Bueno, les decía que muchos de ellos ya tenían más que ver con la cuestión de la abogacía y con la cuestión de ser juristas. Vaya, por poner un ejemplo, en el caso de Carneluti, fue un jurista y fue abogado y fue italiano, porque él fue italiano. Y él, pues obviamente tenía esta postura o defendía esta cuestión o esta parte de apreciar el delito, pero desde la perspectiva del derecho, sin importarle, bueno, pues alguna otra ciencia o alguna otra situación. Este autor como tal generó precisamente una teoría general del delito y ahí explicaba toda la situación de las sanciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Fue muy brillante, al igual que los demás, por supuesto, porque al final de cuentas materializaban más el hecho, ¿no? No tanto lo que originaba la conducta. ¿Por qué? Pues porque decía, bueno, a ver, o sea, yo como abogado a mí no me importa por qué lo hizo, o sea, a mí no me interesa. No me interesa si su niñez fue así, no me interesa si tiene un trastorno, o sea, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que transgredió la norma y obviamente merece un castigo o merece una sanción. Entonces, imagínense, ahí ya tenemos otra situación. Cabe mencionar que ya la escuela dogmática vino más nueva, ¿no? O sea, tuvo más nueva porque les estoy hablando que este autor, o sea, por decir así como una fecha tentativa, les puedo decir que fue como en 1900 y cacho, o sea, como 1930. Entonces ya no estamos en los 1800, ya hablamos en 1930, ya hablamos obviamente mucho más para acá. Y bueno, pues él precisamente ya se enfocaba más en la cuestión del derecho exclusivamente como una herramienta para trabajar o una herramienta para tener precisamente o dominar la parte del delito. No fue penalista, curiosamente él no fue necesariamente penalista, de hecho él también se enfocó mucho en la parte de trabajar o en la parte de tratar la cuestión del derecho, el derecho civil, él trabajó mucho con el derecho civil. ¿Quién ingresó ahorita? ¿O alguien se salió y reingresó? Buenos días, Nick. Ah, hola. Ah, ok. Dije, Es que me siento muy mal y no dormí toda la noche. ay, ¿qué tienes, Dana? Ay, es que ayer me vacunaron y tengo mucha temperatura. Me imagino. Entonces, no dormí nada y pues me siento muy mal todavía. Claro, me imagino. ¿Qué vacuna te pusieron, Dana? La AstraZeneca. Uy, sí, me imagino. Ay, Dana, pues mira, igual si te sientes mal, no te preocupes. Si quieres, descansa y ya te pones al corriente después. Porque digo, sí está feo, la verdad. Bueno, No hay problema con la falta, ¿verdad? no te preocupes, Dana, ya nada más no sean malitos. Ahorita que pase lista, recuérdenme para que no le vaya a poner pues, falta a su compañera, por favor. Pero sí, Dana, no Gracias. te preocupes. Adiós, cuídate y recupérate. Gracias, Nick. Hasta luego. De nada, hasta luego. Bueno. En esta misma parte de la cuestión de la escuela dogmática tenía también sus principios, porque no solamente decía, bueno, la pena es esto y ya. Tenía más, o sea, en el caso de la pena decía que pues tenía que ver con la consecuencia, ¿no? Con la consecuencia con los elementos y al final tenía finalidades preventivas o retributivas. Muy importante porque la escuela dogmática no aceptaba el postulado de la responsabilidad objetiva. Y podrán decir ustedes, a ver, ¿y cuál es ese?
La responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad que se saca solamente por el hecho de cometer la acción con ciertas características. Acá decía, a ver, no solamente es que tú cometas la acción, o sea, aparte de eso, para que yo te castigue o para que yo te sancione, tengo que enfocarme también en esta finalidad o en esta intención especial, ¿sí? Porque si no, entonces yo no puedo decidir efectivamente quién cometió el delito. Y esto es bien importante porque, bueno, si no, pues entonces no voy a imponer penas nada más por imponer. Entonces ellos no aceptaban este tipo de responsabilidad. Entonces, ellos no aceptaban solamente con imponer penas a quien cometiera una acción, sino que aparte de eso tenía que requerir la parte del estudio de cuáles eran las finalidades y las intenciones. Cuando decimos cometer acción típica, antijurídica y culpable, vamos a platicar más adelante. De hecho, no sé, yo creo que ahorita ya nos empieza, bueno, no, yo creo que ese tema llegamos a la siguiente clase, que es el día de mañana. Y vamos a ver los elementos del delito. Y cuando veamos, vamos a ver qué significa que una conducta sea típica, qué significa que sea antijurídica y que sea culpable. Estos tres elementos, como se pueden dar cuenta, pues son marcados y son, digamos que cosas que anteriormente no habíamos visto en ninguna de las escuelas. Pues precisamente en la escuela dogmática, estos tres elementos fueron los tres primeros elementos que surgen como elementos principales del delito. Y obviamente eso me puede decir, si yo veo que la conducta es típica, o sea, que la encontramos en un tipo penal, perfecto. Si yo veo que es contraria a la ley porque se encuentra en el Código Penal, perfecto. Y si aparte de todo yo compruebo que el sujeto fue partícipe o fue autor de la conducta, adelante. Con esos tres elementos, por supuesto que ahí sí, yo ya puedo achacarle la responsabilidad a un sujeto. Pero si una de estas tres no existe, ahí vamos a tener un problema, porque entonces yo no le puedo ponderar o no le puedo imponer una pena. Ese es uno de los detalles. Ponemos un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar de un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Es una conducta típica, pues claro, porque ahí tenemos nuestros códigos, un código penal federal y un código penal, bueno, de su estado, de mi estado. Y ahí nos dicen, ¿no? Pues es que feminicidio es privar de la vida a una mujer por razones de odio. Y deben concurrir las siguientes características o las siguientes circunstancias. Y nos enuncia 10, por lo menos aquí en Puebla son 10, de todo lo que corresponde, ¿no? Lo que se va a tomar en cuenta. Bueno, es típica, claro, porque pues ahí está el tipo penal, no me lo inventé yo, ahí está, se llama feminicidio y se encuentra en los códigos. Es antijurídico, por supuesto, porque es contrario a la ley. Entonces decimos, ya la armamos, ¿no? Yo detuve al sujeto y ya la armamos, hay que imponerle la pena. No, porque ¿qué pasa si no se reúnen los elementos necesarios para comprobar que la persona cometió la conducta? Ah, caray, o sea, si hubo conducta, porque probablemente ahí tengamos a la víctima, si es el tipo, probablemente también, si está en contra de la ley, probablemente también, pero resulta que el sujeto no es culpable. Entonces, en automático yo no puedo no puedo imponerle pena, o sea, no puedo achacarle responsabilidad. Bueno, pues ahí tenemos, la escuela dogmática ya juega más con estos elementos, claramente todos de carácter jurídico, porque todos tienen que ver específicamente con la cuestión de la ley. De hecho, es uno de los requerimientos hasta la fecha. Un ministerio público, y lo van a ver en procesal penal, un ministerio público no tiene la situación, o sea, no puede ejercitar acción penal si no reúne esas dos cosas, si no reúne la parte de la comisión de la conducta, que la conducta verdaderamente sea un delito y que la persona se tengan los elementos necesarios para comprobar su probable participación o responsabilidad. Bueno, pues ahí nos damos cuenta y tenemos esto que nos ofrece o nos comenzaba a ofrecer la escuela dogmática. Posteriormente tenemos la siguiente escuela, que es la escuela finalista. ¿A qué se refiere la escuela finalista? La escuela finalista habla mucho de un delito, pero del delito como una acción que es injusta, o sea, que no se tenía por qué hacer, pero aparte de todo culpable, ¿sí? O sea, una acción que realiza alguien que no debió realizar y que aparte de todo es responsable de haberlo hecho. Así maneja la escuela finalista la parte del delito. El finalismo o la escuela finalista dice, no hay propiamente un juicio de reproche. El finalismo dice que no hay la parte de la culpabilidad,
si la actitud o si el acto se realizó por error, ¿sí? O sea, él dice, bueno, a ver, yo no puedo decir que eres culpable si no te lo puedo reprochar. O sea, si cometiste la conducta, pero tu conducta la cometiste por error. Entonces ahí, pues vaya, yo no puedo entonces sancionarte. Decimos, ah, caray, ¿cómo puede ser eso? Ah, bueno, no solamente me refiero a la parte de error como lo conocemos nosotros, ¿no? Como una equivocación. No. En la escuela finalista el error nos habla de un error de tipo y nos habla de un error de prohibición, ¿sí? El error de tipo es cuando precisamente la persona se equivoca en describir los elementos que hacen típica su conducta, ¿sí? Ahí tenemos el propio error, ¿no? Y en el caso del error de tipo, ahí tenemos el error de tipo. Ahora, si la persona se equivoca en que existe el tipo o no sabía que la conducta era prohibida, yo no le puedo reprochar su conducta. A eso se le llama error por prohibición para la escuela finalista. En el caso de México no, vamos a decir que no es promovedor de esta escuela. ¿Por qué? Porque para nosotros no hay un error de prohibición. Para nosotros no es de que, bueno, a ver, si tú sabes, bueno, más bien tú no sabías que tu conducta era prohibida, pues no te puedo hacer el reproche, no te puedo sancionar. No, en México no lo aplicamos así. En México tenemos una máxima de derecho que nos dice, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. O sea, que puedes, pero es que yo no sabía, con la pena, pum, sanción, así. Para ellos no, para ellos sí les importaba mucho esta parte. ¿Qué pasa si yo te digo que cometiste un feminicidio y no es un feminicidio, es un homicidio doloso? Que es lo que muchas de las veces pasaba, o pasa hasta la fecha. Ahí es un error de tipo, porque me estás encuadrando la conducta en otra que nada que ver. Y en el caso del error de prohibición, ¿no? De que, ay, es que perdóneme, yo me di la, pero es que yo no sabía que era prohibido, con la pena, multa, sanción, pena privativa de libertad, ¿no? No importa, ¿no? No podemos tener esa situación de que, ay, es que yo no sabía, no, porque pues imagínense, todos nos escudaríamos en la parte de no sabemos. Bueno, pero en la escuela finalista funcionaba y decía que ellos sí, ¿no? Ellos sí veían estos juicios de reproche. En la escuela finalista decía que, como lo comenté hace un momento, el delito solamente era una acción injusta y una acción culpable, ¿no? Y decíamos que ahí no solamente se penaliza por culpabilidad, sino que se penaliza dependiendo la cuestión del reproche. Decíamos, no va a haber delito si la descripción del tipo penal no es la correcta. Y obviamente, si se produce por error, pues no va a ser delito como tal. En el caso del finalismo, ¿cómo veía la cuestión de la pena? La cuestión de la pena en la escuela finalista, se dice, ¿no? Tú vas a tener una pena como una consecuencia, como en las escuelas que hemos platicado. Va a ser una consecuencia cuando tú obraste con culpabilidad, o sea, que eres responsable, ¿no? También la escuela finalista dice que la pena tiene 3 finalidades importantes: una preventiva, una retributiva y una resocializadora. La preventiva tiene que ver porque la pena amenaza, ¿no? Lo comentamos hace un ratito. Y ya con esa amenaza, pues yo ya digo, no, pues ya no voy a, si así me fue porque cometí tal conducta, no, hombre, va a ser peor si yo hago algo más, entonces mejor no. Entonces tiene un énfasis preventivo. Retributivo, ¿por qué? Pues obviamente cuando se aplican las sanciones. Cuando se aplican las sanciones, retribuimos a la sociedad, retribuimos a la víctima y demás. ¿Y por qué resocializador? Porque lo que se busca es que precisamente a través de la sanción, a través de la ejecución de la pena, la persona transgresora de la norma cambie, ¿no? Y que obviamente no vuelva a reincidir y que digamos que siente cabeza, ¿no? Palabras más, palabras menos. Claramente la resocialización, pues desgraciadamente en muchos países, sobre todo países latinoamericanos, países como el nuestro, la parte resocializadora, pues creo que nos ha quedado grande, porque la realidad es que puede haber un énfasis preventivo, podría ser, aunque actualmente ya la realidad es que las personas ya no son tan temerosas. Anteriormente bastaba con una temeridad hasta Dios, ¿no? O sea, ay, no sé, si hago esto, Diosito me va a castigar, ¿no? Entonces la gente no lo hacía.
O las familias, ¿no? Si yo hago esto, no, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿no? ¿Qué diría mi familia, no? O sea, ¿cómo van a decir que tienen un hijo delincuente? No, hombre, o sea, me iría bien mal. Bueno, pues eran ideas, eran métodos contensores de conducta. Hasta que llegó un momento, luego las escuelas, ¿no? Porque también las escuelas jugaban un papel muy importante. Llegó un momento en los cuales la sociedad ya no tiene esta parte de temeridad, en donde la sociedad básicamente ya no le importa ni Diosito, ni la familia, ni la escuela. Ya lo único que quedó como último método contensor de la conducta fue precisamente el Estado. ¿Cómo? Pues a través de las penas. Y ya lo vimos, ¿no? No entendemos y no respetamos la ley si no hay sanción. No nos vamos lejos, ahorita lo apreciamos, ¿no? Anteriormente ya tenemos, pues ya no nos quedó de otra, pero llegó un momento en el que nos decían, ¿no? Es que no se pueden reunir porque está la cuestión del COVID, no puede. Pues parece que te decían, ve y reúnete, ve y sal, ve y mézclate con gente, búrlate la sana distancia, bájate el cubrebocas, o sea, no entendía la gente. Hasta que llegó un momento y no puede haber más aforo de tanto. Pero como la gente no entendía, o sea, el Estado dijo, no entiendes, cómo no, ¡pum! Empezaron clausuras, empezaron multas, empezaron cierres, empezaron patrullajes, caray, pues ahí sí ya no nos quedó de otra, ¿no? Y ahí sí, con las penas y bajo la imposición de penas, desgraciadamente sí entendemos. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Igual, digo, nos vamos muy cerca en cuestión de conductas. Si yo les digo, pueden faltar, o sea, no pasa nada, no hay un porcentaje de asistencia, la plataforma no cuenta, no hay participación, pues, ¿qué creen que pasaría? Pues yo creo que la mayoría de nosotros diría, pues entonces no entro, entonces aunque estén las tareas ahí, no las hago. Sin en cambio, ¿qué pasa? Cuando viene la situación de, a ver, tienen estos requerimientos y si no los cumplen, pues van a reprobar. Ahí decimos, bueno, pues ya ni modos, ya me tengo que levantar a tal hora, ya tengo que entregar en tal fecha. Pues así pasa con la conducta humana en manera general. Y pues con la conducta criminal pasa exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, pues ya tenemos estos elementos, ¿no? Elementos que tienen que ver con esta parte resocializadora. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la resocialización es la parte más difícil que tenemos en la conducta criminal. Es bien difícil resocializar, por millones de razones. No porque la gente no cambie, no porque haya el delincuente es delincuente, no. Pero nos ha quedado grande porque pues no tenemos los elementos necesarios dentro del sistema penitenciario para hacerlo. Hay mucha corrupción, no tenemos el espacio, no están los profesionistas que deben de estar dentro de las áreas del tratamiento del delincuente, porque nos dice, ¿no? La misma ley nos dice, no, hombre, y tendrán actividades deportivas y tendrán procesos de tratamiento de sustancias ilícitas y pueden estudiar dentro de la prisión y van a tener atenciones médicas. Eso es mentira. En la vida real, un centro de reinserción no tiene nada de eso, o sea, a duras penas el presupuesto da para pocas cosas, pues muchísimo menos para una resocialización integral, ¿no? Donde trabaje un médico, donde trabaje un psicólogo, donde trabaje un criminólogo, donde trabaje un trabajador social, un abogado. La realidad es que no es cierto. O sea, muchos de ellos por eso entran de una manera y salen peor. ¿Cuál resocialización? Y si a eso ya le cargamos a que ya hubo contaminación criminógena, y le cargamos que pues obviamente te enfrentas, ¿no? A una estigmatización al salir, a la falta de trabajo, a la falta de recursos, a la falta de oportunidades. Bueno, pues todo eso empieza a generar una bomba espantosa. Entonces la resocialización aquí que perseguía o que defendía mucho la escuela finalista, pues digo, en la mayoría de países pues no se ha hecho de tan buena manera. Y lo que tenemos en la cuestión de la responsabilidad penal, la escuela finalista también habla con respecto a esta responsabilidad. ¿Pero qué nos dice? La escuela finalista nos dice, pues es que la responsabilidad penal no podemos hablar de ella si en la acción no encontramos elementos. O sea, para que yo pueda decir el sujeto es responsable, son un responsable hablando penalmente, deben de reunir elementos, entre ellos el dolo, la culpa o en su defecto la preteritención.
Ahora, decimos, bueno, pero ¿por qué? Pues porque resulta que para la escuela finalista no solamente es la parte de la responsabilidad, sino que aparte de eso tienen que ver otros elementos que precisamente complementen para poder cerciorarnos de la responsabilidad, ¿sí? Ahora, el dolo, digo, creo que el dolo lo sabemos, ¿no? Cuando yo hago con toda la intención, cometo la conducta, ¿no? Cuando, no sé, si yo quiero robar, robo, yo robo con toda la intención, ¿no? Vaya, ¿no? Hasta hay una planeación y lo hago con toda la situación. Bueno, la culpa no, la culpa, bueno, pues es precisamente cuando no hay intención, cuando surgió la conducta. Y en el caso de la preintención, ¿a qué se refiere un delito preterintencional? Tiene que ver con la parte de cuando yo cometo el delito, vamos a decirlo, pero resulta que los efectos que se producen son más graves de los que yo pretendía causar. A eso se refiere la parte preterintencional. ¿Cuándo lo podemos nosotros apreciar? Porque digo, sí hay muchos que tienen esta característica. Cuando yo llego y robo un banco, pero resulta que al robar el banco yo no tenía en la cabeza, yo solamente iba a robar el banco. Pero yo no contaba con que un sujeto, vamos a pensar, un policía, ¿no? Que pues hay muchos. Yo no contaba con que el sujeto me amenazara con su arma, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, no, hombre, pues ¿cómo crees? Entonces yo agarro y le disparo y lo mato. Ahí tenemos una situación de preintención. ¿Por qué preterintención? Porque yo solamente iba a robar, o sea, yo no pensaba ni herir a nadie o lesionar a alguien y mucho menos matarlo. Así pasa. Con muchísimos otros tipos penales pasa lo mismo, ¿no? Violencia, por ejemplo. Bueno, violencia que desemboca en muchas de las veces en homicidios. De que es que no, o sea, yo solamente, vaya, quería detenerla porque me estaba agrediendo. Sí, pero resulta que la empujé o la golpeé mal, se golpeó la cabeza y se murió. Chispas. Ahí tenemos un ejemplo de este tipo de delito. Porque obviamente yo no creía o no esperaba que surgieran estas consecuencias en mi conducta. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. En este caso, estos elementos forman parte muy importante, según la escuela finalista, para precisamente determinar el grado de responsabilidad, porque no es lo mismo que yo mate a una persona con dolo, porque yo la quería matar, que es lo que se ve en los feminicidios, y la descuarticé y la violenté sexualmente y demás. Eso es un dolo, pero no es lo mismo matar a una persona así, a que yo iba en el coche, perdí el control, una falla técnica y atropellé a una persona y la maté. Ah, bueno, pues no es lo mismo. Obviamente para determinar la responsabilidad penal no sería la misma conducta, sí, porque al final de cuentas es el mismo tipo penal, es homicidio, pero no en las mismas características. Entonces, por tanto, no van a tener las mismas penalidades. O sea, ya la escuela finalista ya empieza a tomar otros aspectos para la imposición de la pena, ¿sí? Igual, algo bien importante de aportación de la escuela finalista es que ya no se empieza a hablar de las cuestiones o de las causas excluyentes de responsabilidad penal. Un ejemplo muy claro, ¿no? Lo hemos visto, la legítima defensa. O sea, decía, a ver, sí, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, sí lo mataste, pero pues no, lo mataste porque el sujeto se metió a tu casa, iba a violentar a tu familia, a robar, y es más, te amenazó con un arma. Ah, bueno, pues es diferente, o sea, sí existe el tipo penal, sí cometiste la conducta, pero tu grado de responsabilidad penal es diferente. ¿Por qué? Porque obviamente se puede invocar una causal, ahí le denominaban causa exculpante, ahorita se denomina causa excluyente de responsabilidad, ¿no? Igual hablaba del caso fortuito, hablaba de los asuntos de fuerza mayor, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces ahí podemos ya ver otros elementos penales que anteriormente en otras escuelas no se habían visto y empieza a diversificarse las conductas. Y bueno, y actualmente nosotros fuimos jalando en el país y a través de los tiempos fuimos jalando varias figuras de cada una de las escuelas, ¿no? O de varias de ellas.
Y son figuras que hasta la fecha encontramos nosotros, el dolo, la culpa, las causas excluyentes, el caso fortuito, los tipos de error, entre algunas otras cosas más. ¿Qué pasa con la siguiente escuela? La siguiente escuela es la escuela también de la dogmática jurídica, que ya hablamos de la escuela dogmática, pero acá ya es una escuela dogmática jurídica, pero ya contemporánea, o sea, ya novedosa. Esta escuela también se denomina Escuela de Nueva Política Criminal, ¿sí? ¿A qué se refiere esta escuela? Esta escuela ya empieza a tratar el delito como algo bien diferente. Ya nos habla de que el delito tiene que ver con un asunto político. Y ya nos dice, a ver, el derecho penal va a hacer el delito como un problema que se debe o que se atiende dentro de una cuestión política, ¿no? O sea, donde se tienen que tomar medidas ya de ese carácter. Según esto dice, bueno, y como van a ser decisiones políticas, el delito va a tener la definición dependiendo la política que reine en el estado del que estemos hablando. Obviamente cuando hablo de estado me refiero a estado-nación. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente, ¿no? Se me ocurre, ¿no? No van a ver igual delito, lo que va a ser delito en Alemania no lo va a ser en México, porque obedecemos a una cuestión de un sistema político. Y decía, bueno, pues por eso el delito precisamente se va a dar dependiendo esta forma de estado. Y el delito no es algo abstracto, no es una ficción, no es algo intangible, sino que tiene que ir enfocado a una cuestión política. Ya con esto, pues obviamente la cuestión de la pena dice, bueno, la pena claro que debe de ser preventiva, pero no debe de ser retributiva. Si se dieron cuenta, la parte retributiva era algo que teníamos como constante en las otras escuelas. Acá ya no. O sea, acá dice, no, a ver, no se trata de retribuir, o sea, ¿retribuir qué? O sea, acá se trata más bien de prevenir la conducta. Y también defiende lo del anterior. Claramente la penalidad debe de tener una cuestión de ¿qué? De resocialización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través, obviamente, de un tratamiento penitenciario, pues vaya, adecuado. Al igual decía, no, pues es que la responsabilidad, o sea, la culpabilidad, no es propiamente de libre albedrío, o sea, no se da solamente porque sí. Tenemos que fundamentarla en diferentes razones. De los representantes que defienden esta nueva política criminal, obviamente ya más enfocado a la cuestión criminológica, tenemos a Brícola y tenemos a Barata, por ejemplo. En el caso de la siguiente escuela, que es la escuela abolicionista, ¿no? La escuela abolicionista del derecho penal. Esta escuela tiene que ver más con la parte filosófica. O sea, esta escuela ya es muy radical. Decía que precisamente dejemos, ¿no? O esto defendía que se quite la cuestión del derecho penal y que se quite toda la mecánica lingüística del derecho penal, ¿no? Dicen, a ver, es que los conflictos que se dan, o sea, los conflictos entre particulares que se dan en nuestras sociedades, estos deberían de ser negociables, o sea, deberíamos de negociar entre la víctima y el victimario, ¿sí? Y el Estado como tal debe de estar ahí. ¿Para qué? Pues obviamente para estar con el individuo, para servirle al individuo, para trabajarle al individuo, y no al revés, no el individuo trabajándole al Estado. En esta escuela, bueno, pues claramente su crítica es muy fundamentada, muy contraria a todo lo que hasta ese momento había estructurado el derecho penal. Decía, a ver, es más, la sociedad no se va a reformar, o sea, y la sociedad no va a cambiar y no se va a normalizar solamente con las penas, ¿no? O sea, eso no va a ser todo, no lo va a lograr. Decía, no, hay que buscar otra situación. De hecho decía, bueno, hay que estructurar una sociedad en la cual ya no, el delito ya no signifique lo que se ha significado hasta la fecha y que obviamente se haga el cambio de conceptos, que quitemos la parte de pena y que quitemos la parte de responsabilidad, ¿no? Pues digo, híjole, pues yo no me imagino un mundo sin derecho penal y un mundo sin penas, honestamente. Pero no todo es malo, por supuesto que hablaba de una cuestión muy real y que decía, a ver, o sea, no va a cambiar, o sea, el hecho de que yo te ponga, yo se los comenté en algún momento, ¿no? 70 años o 50 años para un feminicidio, pues eso no quiere decir que bajen, bueno, por lo menos hasta ahorita no se ha visto, ¿no? O sea, no se va a reformar mientras no haya un cambio de fondo.
y también le apostaba mucho a los mecanismos alternativos de solución, ¿no? O sea, si tenemos un problema y es un problema entre nosotros, pues podemos resolverlo entre nosotros. O sea, esa era como la pugna, o era la situación de lo que defendían los autores o los representantes propiamente de esta escuela, ¿sí? Entre ellos, bueno, entre sus representantes tenemos a Politov, tenemos a Holzman y tenemos a Scherrer. En el caso de Politov, fue bien interesante porque aparte de ser abogado y aparte de ser jurista, se habla que es una persona políglota, es una persona que conoce de mucho, bueno, que se dedicó a muchas cosas y conoció muchos temas. Obviamente, pues fue un abogado penalista, porque creo que ya falleció hace como varios años. Ya estamos hablando de una escuela mucho más novedosa, porque ya les estoy hablando desde los años 30, 40 hasta prácticamente los 2000, ¿no? Este abogado era, porque falleció, un abogado chileno, y él ya empezaba pues, como que a tener estas partes, ¿no? De hecho, él investigaba, no solamente sobre la cuestión del derecho, sino que se vinculaba también con la cuestión criminológica, la cuestión de la medicina forense, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos como muchas cuestiones, ¿no? Pero ellos defendían esta parte de no solamente quedarnos con lo básico, ¿no? O sea, que el cambio no estaba en algo presente, ¿no? O sea, que el cambio lo teníamos que hacer desde fondo, desde inicio, porque mientras eso no se hiciera, pues íbamos a seguir obteniendo los mismos resultados que hasta la fecha tenemos. Ya de ahí llegamos a la parte de nuestra escuela del derecho penal mínimo. En el caso de la escuela del derecho penal mínimo, ¿qué nos dice? Nos dice que precisamente el derecho penal se pueda, porque se llama así, porque el derecho penal se pueda limitar a lo más de su aplicación, ¿sí? O sea, que sea lo último que se utilice. O sea, que llegar a la parte de utilizar el derecho penal sea nuestra única, o más bien nuestra última opción, ¿sí? Ya para que el Estado pueda castigar o pueda sancionar a los transgresores de la ley, ¿sí? O sea, que ya sea como la última instancia, por eso se llama derecho penal mínimo. En este caso, las penas nos habla igual de un merecimiento, pero de un merecimiento proporcional. ¿Por qué de un merecimiento proporcional? Porque nos dice que las penas deben de ser proporcionales al daño que se generó. Pero no solamente nos habla de una pena como una consecuencia o como un castigo, nos da alternativa. Y nos dice, a ver, la pena puede ser cambiada, puede ser sustituida por otros mecanismos. Si podemos demostrar que hay un mecanismo que puede ser más efectivo en cada caso, sin tener que ser una pena, pues adelante, ¿no? Impongámosla. Y obviamente acá lo que se busca pues no es poner penas por poner penas, sino pues obviamente que la pena demuestre que obviamente cumple con la función, o sea, que repare el daño y demás. A este principio, de hecho, la Escuela del Derecho Penal Mínimo le denominaba principio de la proporcionalidad concreta. O sea, te voy a imponer tu pena, pero en tu caso en especial, ¿no? O sea, no todos los homicidios son iguales, no todos los secuestros, no todas las violaciones, no todos. Y en el caso de la responsabilidad, nos dice que la responsabilidad no se deriva o no debería de derivarse de las características personales del imputado, ¿sí? O sea, como que debe de ser general para todos. O sea, ya tú cometiste un homicidio con estas características, tu penalidad es tanta. No me importa tu edad, no me importa tu sexo, no me importa tu situación, no me importa tu característica penal. Lo hiciste, lo cometiste y te toca tal pena, tan, tan. Decía también esta escuela, o defendía esta escuela, que precisamente debería de crearse o debería de gestionarse un derecho penal donde propiamente el transgresor, o sea, el delincuente, el autor del delito, responda por lo que hace y no por lo que es, ¿sí? O sea, como que lo que importa es la conducta, no el sujeto, lo que importa es la conducta. Entonces, pues esto gestiona a que precisamente tengamos un derecho penal del autor y no un derecho penal de autor, porque muchas de las veces el sistema lo que hacía era referirse a la persona, ¿no? No hablaba de un secuestro, ¿no? Sino hablaba del secuestrador. Y eso decía, la verdad es que pues, no es bueno por ningún lado.
Entre esos representantes tenemos a Ferrajoli, tenemos a Barata también, que fue partícipe en otra de las escuelas que ven en la fotografía, precisamente es Ferrajoli. Ay, no sé, creo que Ferrajoli todavía no muere, no fallece. Yo tuve la oportunidad de verlo hace algunos años, en una conferencia y es un máster en Derecho. El señor, pues precisamente es un jurista italiano, y ellos, esas teorías que ellos desarrollaron tenía que ver mucho con la cuestión muy protectora de los derechos humanos. O sea, este autor específicamente, y digo, dentro de la propia escuela, defendía mucho la cuestión de los derechos humanos, del respeto a los mismos. Por eso, digamos que se metió en un énfasis, digamos que más garantista, ¿no? En la parte de, a ver, no voy a atentar contra el imputado, atento contra la conducta, ¿no? La responsabilidad recae sobre la conducta, no sobre el imputado ni sus características personales. ¿Por qué? Pues porque obviamente él formuló un modelo de carácter garantista. Y bueno, digo, si a la fecha lo vemos, pues obviamente tenemos la cuestión de poderlo gestionar, porque pues ahorita ya lo vimos, si nos guste o no, los imputados tienen derechos, ¿no? Y los imputados no se les puede violentar, y aunque sean imputados, y aunque sean responsables, aunque sean culpables, aunque sean como ustedes quieran, pero al final de cuentas se les deben de respetar los derechos, ¿no? Aquí ya hablamos de otro tipo de derecho, ¿no? Porque ya aquí les estoy hablando de los, por eso les digo que yo creo que sí vive todavía, de los años 40 más o menos. El señor ha de tener ahorita como 80 años más o menos. Pero vaya, todavía es una parte de aportaciones y de derecho vigente, en la cual pues obviamente ya se busca esta parte de proporcionalidad, esta parte garantista, esta parte de que pues ya podemos aplicar otro tipo de medidas sin necesidad de llegar a la parte del derecho penal, ¿no? De la sanción o del castigo. Si tenemos otros mecanismos alternativos que nos ofrezca propiamente la ley, pues los podemos utilizar y sería lo ideal. Por eso, si se dan cuenta, nuestro sistema actual, nuestro sistema de derecho penal, nos impone mucho esa parte, ¿no? O sea, nos mete mucho la idea de la cuestión de generación de mecanismos alternativos, ¿no? De la negociación, de las juntas restaurativas, de la conciliación, de la mediación, de las salidas alternas. ¿Por qué? Pues porque obviamente nos dice, a ver, si podemos evitar llegar a una litis, llegar a un conflicto, pues vaya, pues hay que hacerlo, ¿vale? Bueno. Hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta con respecto a la parte de las escuelas penales? Por el momento no. No, perfecto. Denme. Bueno, nuestro siguiente tema, o el tema, ya con esto nosotros cerramos obviamente la parte de las escuelas y vamos a ver lo que es la evolución del derecho penal. Vamos a hablar un poquito solamente acerca de cómo fue la evolución histórica desde nuestro derecho, más bien de nuestro derecho penal. Les voy a proyectar, solamente vamos a darla, ya tenemos como 10 minutos, todavía les tengo que pasar lista. Vamos a ver como que la parte introductoria y bueno, pues ya con eso nosotros cerraríamos. A ver, déjenme regresar a la presentación. Ahí está. Bueno, en el caso de la evolución de nuestro derecho penal, ¿cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido transgrediendo etapa por etapa? Del momento sabemos, desde el inicio, ¿no? Desde el inicio histórico, desde el momento en que la sociedad comienza a conformarse, obviamente una sociedad como la que conocemos o la que tenemos la idea de lo que es, desde esas agrupaciones humanas que al principio se empezaron a congregar, obviamente el hombre empezó a enfrentarse a las cuestiones de la criminalidad. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablábamos de un hombre primitivo, pero cuando hablábamos de poblaciones pequeñas, porque recuerden que eran nómadas, iban de lugar a lugar, pero eran personas únicas, de hecho no tenían tanta noción ni siquiera con la cuestión de familia y demás, solamente obedecían como la cuestión instintiva.
y sobre todo necesidades básicas, ¿no? Como la parte del líquido, como la parte de la comida, como la parte de buscar protegerse de depredadores, buscar alimentos y tener lugares donde resguardarse de las inclemencias climáticas. Tan, tan. Pero bueno, llegó un momento en que se empezaron a dar ya los asentamientos humanos, ya las agrupaciones humanas, ya se quedaban en un solo lugar, ya era un lugar adecuado para vivir, empezaron a la construcción de lugares donde pudieran resguardarse, obviamente ya empezaban a tener esta cuestión de familias, ¿no? Que se quedaban en grupos, obviamente ya se hacían grupos más grandes que se protegían, ¿no? En contra de los depredadores y de todo ese tipo de cuestiones. Bueno. Pero con este fenómeno, o sea, con este fenómeno de sobrevivencia y de supervivencia, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente no tardó en aparecer el fenómeno de la criminalidad. ¿Dónde? Pues obviamente donde los sujetos por millones de razones cometían conductas, ¿no? En contra de los otros. Entonces llegó un momento en que pues había que poner reglas, había que poner normas, había que ver el control, porque si no, pues imagínense cómo iba a acabar. En todas las sociedades, no hay sociedad que no lo haya pasado, en todas las sociedades hay criminalidad. Siempre va a haber criminales, más, menos de diferentes conductas, pero siempre los va a haber. Por eso en algún momento yo les decía, ¿no? Pues es que no, la conducta criminal no hay que tratarla como algo aislado, como algo que no hay, que no existe, que hay que borrar. No, la realidad es que es parte de un fenómeno. Los criminales son parte de la sociedad. Y obviamente a partir de esto, pues no podemos hacernos de la vista ciega, no podemos hacernos en esta parte de ojos ciegos y tenemos obviamente que tratar el fenómeno criminal, pero nada más. Todas las sociedades los tienen, todas. Obviamente con esto, pues fue una constante, porque se empezaron a ver, o sea, ya era un aspecto que se daba en la vida social de manera reiterada, ¿no? La conducta criminal. ¿Hasta qué momento? Obviamente empezó a reiterarse, hasta que llegó un punto en el cual ya no era una situación anormal, ya no era una cuestión de aíslalo y que nadie sepa de él, ¿no? Porque ya era más, ¿no? Ya era imposible tapar el fenómeno. Entonces, con el paso del tiempo, bueno, ya se fue viendo con más naturalidad y que ya era parte de estas sociedades nuevas, de estas sociedades organizadas, ¿no? Y lo único que sí claramente veíamos de manera normal, pues era la forma tan rápida, ¿no? Los cambios tan rápidos que se daban en los crecimientos de las tasas del delito. Ahí sí, porque decíamos, obvio, entre más población, pues va a haber más situación de que pueda haber más delincuentes. Y empezamos a ver cómo los tipos penales se fueron diversificando y las conductas se diversificaron y obviamente el número o el índice incrementó. Con esos antecedentes o con esos referentes, pues obviamente ya se tenía que buscar qué características tenía en ese momento, nuevo fenómeno. ¿Qué características tenía el fenómeno criminal? Y obviamente qué hacía que se quedara y cómo se quedó en la actualidad, porque en la actualidad claramente también lo tenemos. Ahora, la mayoría de juristas, la mayoría de doctrinarios, sobre todo para cuestión pedagógica, para cuestión de enseñanza, han tratado de hacer clasificaciones, ¿no? De hacer esta clasificación como en etapas, ¿no? En etapas de cómo se ha dado la historia del derecho penal. Y a eso, pues, nos surge de la siguiente manera. Tuvimos una etapa de venganza privada, luego venganza divina, venganza pública, defensa del poder absoluto, pasamos por un periodo humanitario del derecho penal hasta que llegamos a la etapa científica. Esas fueron todas las etapas en las cuales podemos concentrar nosotros la evolución del derecho penal, ¿sí? Bueno. Vamos nada más a comentar un poquito de la primera etapa y ya el día de mañana retomamos la primera y continuamos con las demás. En el caso de la venganza privada, ¿qué era? Se hablaba mucho de una figura latina, bueno, ahora se define así, que era la ratio essendi. La ratio essendi no era otra cosa que la razón de ser. Esa etapa funcionaba, ¿no? Los seres humanos funcionaban por impulso, solamente el impulso de poder defender, ¿no? Porque sí, porque así es, nada más.
¿Cómo? Pues obviamente ante la agresión. Solamente se hablaba de yo respondo en el momento en el que se me da un ataque que no se me tenía que dar. O sea, no había como una caracterización, o sea, no había una parte en la cual se dijera o se criticara la parte de las conductas, la parte del dolo, no, en ese momento no, ellos no tenían esa noción. Lo único que había era esa parte, en la cual se decía, bueno, pues a mí me faltaron, hay un ataque en contra de mí o en contra de lo mío, y yo respondo por impulso, nada más, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle aquí y ya el día de mañana continuamos con la explicación. ¿Tienen hasta acá alguna duda o alguna pregunta, algo que quieran comentar? Yo solo tengo un comentario. Entonces, esta clasificación se puede decir que es como cuando clasificamos los derechos como dolosos y todo eso. Esta clasificación obedece solamente a la cuestión histórica. Esta clasificación y lo vamos a comentar cuando obviamente las veamos con más calma el día de mañana, pero esta clasificación tiene que ver no tanto con cómo evolucionó el derecho penal en sí, porque en sí los que evolucionamos fuimos nosotros, y al momento de evolucionar nosotros, pues obviamente evolucionaron las formas de hacer justicia, vamos a decirlo así. Entonces, hasta este momento no había nada. Más adelante sí vamos a hablar en otra de las etapas donde sí ya se hablaba de lo que comentas, tanto del dolo, de la culpa y de otras figuras que se tuvieron que ir argumentando porque no todo era ni tan negro ni tan blanco, ¿no? O sea, tenía que haber todas estas tonalidades y que el derecho penal tenía que abordar. A ver, déjenme ver. Creo que ya no lo anoté. A ver. 30. Ay, espérenme, porque esto no pinta. ¿Está Almora Reboredo Ángel Roberto? No, ¿verdad? No, no está. Ok. Castán Suárez Denise Isabel. Presente. García Hernández Tailí Paulet. Presente, Lick. Okay. Guzmán Zamudio Luis Rubén. ¿No está? Hernández Cumplido Oscar Edgar. Presente. Perfecto. Hernández Santiago Pedro Pablo. Tampoco. López Cruz Víctor Martín. Tampoco. Neri González Laura Isabel. Presente. Ok. Ramírez Torres Jesús Enrique. No está, ¿verdad? Robles Padilla Sebastián. Presente. Rodríguez Gómez Esli. Sí estaba, ¿no, Janine? Bueno, hace rato creo que la vi, pero no Sí, supe a es qué hora que sin salí. internet fue. Sí, porque bueno, hace rato la vi al principio. Salas Alejandra Dana Ailén. Ella es la que entró hace rato a comentarle. Cierto, ¿verdad? Cida Escupil Daniel. No está. Y Torres Sánchez Valeria Ashlyn. Tampoco está. Perfecto. Presente. Ay, ¿dónde está? Ay, sí es cierto. Ahí está, ya listo. Te ubico como Valeria y me quedé con Ashlyn. Ah, espérame. Listo. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, obviamente no hay tarea, porque nos escuchamos el día de mañana, pero bueno, ya el día de mañana ya comentamos acerca de su tarea de la siguiente semana. Cuídense mucho, muchachos, ya los dejo ir a su siguiente clase y que tengan bonito día. Gracias, Lick. Gracias. Igualmente. Gracias a ustedes, cuídense, adiós.